Hace casi 6 años que hice este escritorio para mi hermana con prácticamente un serrucho y un taladro. Disfruté mucho haciendo este proyecto y aprendí nuevas cosas sobre la carpintería y cómo liberar mi creatividad. Aunque fue muy útil para ella, el sistema plegable mediante bisagras reducía en gran medida el espacio, pero el área de trabajo que tiene para el momento no es tan útil. Y es por eso que hoy te comparto un nuevo proyecto de escritorio fijo plegable que hasta puede pasar desapercibido, pero al descubrirlo te sorprenderá por el enorme espacio que libera, permitiéndote hacer un sinfín de actividades desde dibujar, buscar inspiración y cualquier otra cosa que hagas en tu productividad. Si te interesa este video, quédate y comenzamos. Los materiales que he usado son un tablero de melamina de 120 x 60 de 18 milímetros, una tabla de pino de 6 x 1 pulgada de 10.5 pies de largo, un listón de 3 x 2 pulgadas de 10.5 pies de largo. Comenzaremos haciendo las escuadras o estos soportes que son lo más importante del escritorio. A veces los listones vienen muy rectos en los cortes, por lo que no hace falta rectificarlo. Voy a cortar 4 piezas de 45 centímetros y 2 piezas de 43 centímetros con el listón de 3 x 2 pulgadas. Aquí ya tengo listas las 4 piezas de 45 centímetros y 2 piezas de 43 centímetros. Quiero usar una unión de caja espiga ya que considero que será más resistente, pero eso no significa que no puedas usar clavos o tornillos, ya que el escritorio que te mostré al inicio fue hecho con solo clavos y tornillos, pero eso ya lo dejo a tu criterio porque este ensamble te puede tardar un poco de tiempo, pero si lo haces bien, créeme que este ensamble te quedará muy firme. La espiga va a reducir a 2 centímetros la pieza de 43, por lo que nos quedaría 41 centímetros, más los 4 centímetros del otro lado, quedan a ambos lados de 45 centímetros, y esta es la medida que debes tener en mente, 45 centímetros para cada lado. Ahora esto no es nada si no ponemos un soporte o algo que reparta el peso en toda la estructura, y es por eso que con el listón que me quedó de 3 x 2 pulgadas, sacaré listones pequeños de 1.5 pulgadas por 2 pulgadas. Si no cuentas con una sierra de mesa para poder hacer esto, debes comprar un listón con estas medidas, listones de 1.5 por 2 pulgadas. Y aquí lo más importante es evitar que esto se flexione con el peso y buscar que quede rígido y funcional. Yo he usado este ensamble para unir como si fuese una sola pieza, marcando la distancia que va a ocupar y cortando con un formón el espacio sobrante. Esto también lo pude haber hecho uniendo clavos y tornillos, pero este ensamble es más resistente y más estético. Una vez tengas todo listo, vamos a preparar el sistema de plegado y para ello vamos a usar las bisagras de 4 pulgadas que irá a una pieza de 45 centímetros porque aún nos quedan 2 de las 4 que hicimos, ¿recuerda? Antes hay que identificar la ubicación de las bisagras porque esto debe girar hacia adentro y esta cara va a ir hacia afuera y es así como lo presento. Ahora, si nunca has puesto una bisagra, no te preocupes porque tampoco soy un experto. Primero vamos a nivelar este lado con una escuadra, donde luego podamos marcar una distancia igual del borde hacia donde queremos que vaya la bisagra para ambas piezas. Fíjense aquí que algo muy importante y es ver esta pequeña luz que atraviesa apenas llega al filo del listón.
y es justo ahí donde debe estar, ya que permitirá a la bisagra tener ese movimiento que necesita. Una vez hemos encontrado, puedes atornillar con el taladro, debes tener mucha puntería para dar exactamente en el centro, si no va a empujar o jalar la bisagra a otro lado. Un tip que puedes usar es marcar con un lápiz el centro y luego con el taladro seguir esta guía. Si ya has puesto este lado, para colocar el otro necesitamos recostar ambas partes en una esquina de una mesa y repetimos el proceso, buscando la luz al filo de la madera y listo. Una vez tengas todo esto, déjame felicitarte porque créeme que el resto es pan comido. Con la tabla de pino de 6 pulgadas de ancho por 1 de espesor, vamos a cortar el largo igual al tablero de melamine que hemos comprado, que es de 120 centímetros de largo, ya que aquí es donde va a colgar mediante bisagras ese tablero. Para ello presento hasta donde van a llegar los soportes una vez estén plegados para cortar esta sección y que quede exacto. Si no puedes cortar esto, no te preocupes, la única diferencia será el hecho de que te va a quedar así y no así. Dentro de mi diseño estaba un compartimento para guardar laptop, cosas que al esconder el escritorio puedan volverse a colocar. Primero estoy marcando la mitad, es decir, en este caso 60 centímetros, para repartir 20 centímetros a cada lado y recortar una sección de 40 centímetros, pero solamente con 3 centímetros de ancho. Si estás siguiendo mis medidas, hazlo de 3 centímetros o menos para que no tengas ningún problema. Para recortar esta sección puedes usar una sierra caladora eléctrica o una manual, pero sí o sí necesitas hacer un hueco con una broca de madera para que sea más fácil hacer los cortes. Y aquí, en este paso, debo unir esta tabla a los lados para que no se caigan las cosas que irán adentro. He usado pegamento y tornillo para asegurarlo. Aquí te muestro cómo está terminado. He agregado un poco de madera a los bordes que servirán para guardar cosas y que no se puedan caer. Esto ya es opcional, lo dejo a tu criterio personal. A este punto solo falta lijar, limpiar y unirlo al tablero de melamine con las bisagras. Para unirlo me ayudo con una mesa para nivelar el tablero de melamine y lo que acabamos de construir. De esta forma instalar las bisagras por la parte de abajo se vuelve un poco más sencillo. Estoy usando bisagras de 3 pulgadas y aunque no debería ponerlo bien al borde, si coloco esto un centímetro más adentro, no va a abrir de todos los soportes que irán debajo. Pude haber prevenido esto durante el diseño, pero si estás siguiendo mis medidas, créeme que te saldrá bien. Antes de instalarlo, preparemos las escuadras para poder empotrarlo a la pared y para ello haré una guía con una broca tomando en cuenta que este tornillo irá para unir la otra pieza que acabamos de preparar y que al atornillarlo no choque con el tornillo que irá empotrado en la pared. Así que vamos a instalarlo. Primero con un flexómetro haré una marca de 70 centímetros del suelo. En mi caso, como no tengo una escuadra de 70 centímetros para trazar una línea recta del suelo a la pared, tomaré como guía el borde de la pared y hago una marca de 14 centímetros de ella hacia adentro. Con la escuadra rápida trazo una marca que actuará como tope y ahora tengo una línea muy recta. Esto me permite hacer la marca hacia donde haré los agujeros en la pared para colocar los tarugos. Ubicamos bien la escuadra con el soporte y con un clavo o un lápiz o algo marcaremos donde haremos el agujero. Una vez hayas atornillado esto, créeme que el segundo será muy fácil de hacer. Ahora que tengo la primera escuadra ya instalada, me ayudo con un listón de madera para trazar una línea recta sobre la pared y guiarme para la segunda escuadra. Ojo que al cerrarse esto irá de esta manera, entonces lo más importante de este paso es marcar donde cierra perfectamente ya nivelado. Y para ello hemos marcado con una regleta de madera la línea que debemos respetar. Aquí repetimos el paso, el primer agujero es el que nos ayudará muchísimo para nivelar al segundo. Y para el segundo he tomado de medida la distancia entre estos lados de arriba para replicarlo en la parte de abajo, ya que todo esto debería formar un rectángulo perfectamente alineado.
He presentado la última parte del escritorio y como ven la bisagra no podía estar 1 centímetro más adentro. De hacerlo tendría que reducir el tamaño de los soportes o hacer un rebaje en esta zona. De todas formas hay solución. Y bueno, esto es prácticamente todo. Al colocar el tornillo de 3 pulgadas ha sujetado bastante bien el peso del tablero de melamine. Al tener 120 centímetros de ancho y 60 de fondo, te deja un área de trabajo muy amplia y la posibilidad de prácticamente desaparecer esta área, poder limpiar, hacer ejercicios, bailar, y es algo que vas a apreciar mucho si tienes una habitación pequeña. Para hacer este escritorio he gastado un total de $40, que serían 150 soles. Hay algunas herramientas que sí o sí vas a necesitar, como un taladro percutor, formones para hacer los ensambles en caso de ses, brocas de madera y un serrucho y sierra caladora manual o eléctrica. Espero que te haya gustado esta idea y puedas replicarlo o incluso mejorar esta versión con algunos cambios que puedas tener. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita porque estaré subiendo más contenido. Te mando un saludo y gracias por ver todo el video. Hasta la próxima.